Entender que yo tenía un hijo adicto. Aceptar que yo tenía un hijo adicto y que tenía que ayudarlo. Él caía, yo lo internaba, salía, duraba meses, volvía a caer, lo volví a internar y fue una lucha de años. Buscaba apoyo emocional. Que me dijeran que estaban haciendo las cosas bien. Y era lo contrario. Ya déjalo. Ese morro te va a echar al hoyo. Fueron años bien difíciles para mí y para mi familia. No se lo desearía ni a mi peor enemigo que viviera esta situación que yo viví. Yo le decía, si realmente eres el que dice que eres, ayúdame, ¿qué hago? Dame una señal. Dime qué hago, qué tengo que hacer. Y me cansaba, descansaba y a volverle a echar trancazos. ¿Cómo está su hijo actualmente? ¿Qué es de él? Es otro. Está a punto de titularse ahora en agosto. Te puedo decir que en mi casa volvió la paz, volvió la tranquilidad. Lo logramos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de Cafeceados. Mi nombre es Jesús Robles, soy consejero en adicciones. Y el día de hoy tengo el privilegio de tener a José Luis Torres, que nos va a platicar la experiencia de cómo se siente, cómo es tener un hijo en el camino de las adicciones y cómo es que su hijo el día de hoy se encuentra bien. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Aquí echándole ganas. Ok, José Luis, muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a compartir con nosotros su experiencia. Le quiero preguntar, vamos a arrancar con esta pregunta. ¿Cuánto tiempo duró su hijo consumiendo drogas? Aproximadamente unos 7 años. Unos 7 años a 8. ¿Y usted sabe cuáles eran las drogas que él consumía? Era un bote de basura, de todas. Todas las drogas. Lo que se le atravesaba. ¿Y cómo eran esos tiempos para usted, José Luis? Si nos puede platicar acerca de esos tiempos. Pues fueron años muy difíciles. Mira, como poco. Vuelvo a revivir todo cada vez que toco ese punto, en serio. Fueron años bien difíciles para mí y para mi familia. Es un huracán. Es un tornado que pasa en mi familia. Bebe. Quisiera podérselos platicar normal, así como tú. Pero no puedo, porque todavía me mueve. Y créeme que es bien difícil hablarlo y volverlo a revivir. Después de 7 años. Y ahorita él que está recuperado 2 años de recuperación todavía. Es algo muy difícil, créeme. Para mí al menos. Sí, debe de ser muy doloroso. No tienes idea. Al grado que yo no se lo desearía ni a mi peor enemigo que viviera esta situación que yo viví 7 años en adicciones con mi hijo. Créeme. José Luis, ¿hubo un momento donde usted no se daba cuenta de en lo que andaba su hijo? Sí me di cuenta. Hasta que lo confronté, o sea, hubo ciertos detalles que empezaron a suceder en mi casa, donde yo empecé a sospechar. Y pues era muy difícil aceptar o ver la realidad, porque pues en mi familia nunca ha habido nadie en adicciones. Entonces, en ese momento tomé la decisión. Él estaba más o menos cursando el 2º año de preparatoria. Lo llevé a hacerle el examen de adicción, el examen, el doping. Lo llevé y todavía él sentado negándolo. Él todo el tiempo se mantuvo firme en que él no consumía nada. Hicimos el examen y salió positivo a la marihuana. Que todavía en esos años empezaba con la marihuana. Y de ahí empezó la guerra, o empezó la odisea, ¿no? Donde empezamos, pues lo corrieron de la escuela. Fui y lo inscribí a una escuela privada para que terminara el ciclo. Y de ahí se empezó a dar vuelta todo. Ahí fue donde inició esa
esa guerra. Más o menos, ¿cuántos años tenía ahí su hijo? Él tenía pues el segundo de prepa, o para terminar el segundo año de prepa, él tenía unos 12, 13, 14, 15, unos 17 años por ahí. ¿Qué es lo más difícil de tener a un hijo en la adicción? Pues cuando nunca se ha consumido ninguna droga y que, por ejemplo, pues yo no soy un bebedor, no soy un drogadicto, pues no sabes qué hacer. O sea, no sé, no sabía la magnitud del problema, no la medía porque no la sabía, pues, o sea, fue como algo muy grande que me estaba pasando y no sabía qué hacer. Entonces es algo que pues tuve que investigarlo. Ok, entonces su hijo empezó con la marihuana, pero luego empezó con De la marihuana brincó al cristal. Del cristal empezó con pastillas y cristal al mismo tiempo. De pastillas, cristal, se brincó a la heroína, cocaína y lo que se le atravesara. Así, o sea. Yo he tenido la oportunidad de platicar con su hijo y incluso me comentaba que hubo momentos donde él tuvo sobredosis de heroína. Me tocó levantarlo del baño doblado. Me tocó ir al hospital, que me hablaran a las 2, 3 de la mañana que lo habían levantado de una esquina tirado, porque los amigos con los que él se juntaba y con los que él se drogaba, pues lo dejaron tirado en una esquina. Y de ahí le hablaron a una ambulancia, se lo llevó la ambulancia al hospital y me tocó ir al hospital donde me dijeron que llegó asistido porque iba pasado de drogas, que no se explican cómo no se murió. Y en esos momentos, ¿cómo le hacía usted para aguantar o soportar todas esas noticias tan fuertes? Pues sacaba fuerzas de donde fueran porque esto se convirtió en una guerra, como te digo. En esos momentos, cuando ya empezó a ocurrir todo esto, se convirtió en una guerra contra él. O sea, yo le declaré una guerra a las adicciones con él y le dije, a ver quién dura más, tú o yo. A ver quién aguanta. En este proceso, pues, yo sufrí el corazón, me operaron, la hice. Sufrí un accidente en el carro donde me quebré las 2 manos. Bueno, pasó de todo, como te digo. Fueron muchas situaciones. ¿Por qué? Pues porque mi cabeza estaba en otro lado. Mas, sin embargo, yo tenía que seguir chambeando para generar. ¿Por qué? Porque en esos tiempos pues lo internaba. Y había que generar lana para pagar sus internados y para generar para mi casa. Fueron tiempos muy difíciles, créeme. Que yo no sé de dónde saqué, pero... ¿Cuántas veces internó a su hijo? Tuta, yo creo que perdí la cuenta. Fueron muchos. Que serían unas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que entre unas 8 veces, 9 veces, no recuerdo. Unas 8 o 9 veces. Por ahí más o menos, yo creo. ¿Hubo momentos donde usted perdió la esperanza de ver a su hijo recuperado? Sí llegaron esos momentos, pero yo tuve que integrarme a grupos de AA. Tuve que ir a los grupos, porque esa fue la única manera en la que yo me di cuenta de la magnitud del problema que yo tenía como padre, a lo que me estaba enfrentando. O sea, tuve que entrar en ese, que a veces créeme que yo estaba en esos grupos y yo decía, ¿qué hago aquí? Y al mismo tiempo yo me contestaba y decía, hey, espérate, tienes un hijo adicto, cabo. Tienes un hijo adicto, entonces por eso estás aquí. Y eso es lo que me mantuvo. Y al mismo tiempo, pues aprendí a que como sobrio, como persona sobria, también cometo errores. Entonces, pues eso fue lo que me mantuvo en los grupos. Entender que yo tenía un hijo adicto. Aceptar que yo tenía un hijo adicto y que tenía que ayudarlo. Eso fue de las cosas más... Eso fue lo más cabrón. Aceptarlo y ayudarlo, ¿no? Y hubo otra situación que se presentó en la cual yo me alejé de mi familia. Tuve que alejarme de mi familia en cuestión de eventos que se hacían, reuniones que se hacían.
Yo no volví a entrar a esas reuniones, no volví a estar en esas reuniones, ¿Por qué? Porque siempre me sentía juzgado por mi familia. O sea, a veces de las personas que tú crees que vas a recibir el apoyo, de las que menos lo recibes. ¿En qué sentido? No en lo económico. Yo no buscaba apoyo económico, yo nomás buscaba apoyo emocional. Que me dijeran que estaban haciendo las cosas bien. Y era lo contrario. Ya déjalo. Ese morro te va a echar al hoyo. Y eso era lo más cabrón. Y más sin embargo, tuve amistades que me brindaron el apoyo y me marcaron a mí. Que tuve chorro de apoyo de esas dos personas. Fueron dos señoras en esta vida que me ayudaron en ese sentido, ¿no? De que a veces cuando yo me sentía hecho giras y yo andaba mal, yo iba y les consultaba. Y ellos me decían, estás haciendo las cosas bien, tu hijo la va a hacer, échate ganas. Y eso me ponía bien. Era lo único que ocupaba. Ese apoyo nada más, que me dijera que siguiera en la pelea. Entonces había gente que le decía, ya déjalo, ya no hay nada. La gran mayoría de mis familiares, sobre todo. Y en esos momentos usted, ¿qué hacía? ¿Se aferraba? No lo voy a soltar. Pues como te digo, se convirtió en una guerra, o sea, a ver quién puede más. Si tú o yo, le dije a él. Y seguí en esta guerra. No te voy a negar que hubo momentos que me cansé, sí, me cansaba. Descansaba y a volverle a echar trancazos. En esto, pues se afectó mi matrimonio, sí se afectó. Porque el principal error que hubo en mi familia o en mi matrimonio fue que nunca estuvimos de acuerdo los dos. Ella decía para allá y yo decía para acá. Entonces siempre hubo esa... que ella era diferente. Sí, o sea... Dice que usted no consumía nada, ni alcohol, y tampoco su esposa. No. ¿Y usted por qué cree que en este caso su hijo haya empezado en ese camino? Pues mira, al principio yo me echaba la culpa porque yo decía, yo fallé como papá. Pero eso batallé mucho para quitarme esa culpa, porque duré mucho tiempo con esa culpa encima de que yo tuve la culpa de que mi hijo saliera así. Y en esos grupos a donde yo acudía, me enseñaron que el único culpable era él, porque tomó la decisión de usarla. Él tenía la decisión de decir no o decir sí, mas sin embargo dijo sí y se canchó. Pero uno como padre, pues cree que uno es el culpable, ¿no? Porque si el chamaco anda en eso es porque tú eres irresponsable, porque tú eres el que lo dejas, porque tú eres... O sea, no es así, pues. Eso de deshacerse de la culpa también fue un proceso, ¿verdad? Sí, créeme que fue muy difícil entender que yo no era el culpable de su adicción. El único culpable era él, porque él tomó la decisión de usarla. Y es muy importante ese tema, tratando con tantos familiares que están en este camino. La mayoría se sienten culpables. Exacto. Eso es lo más difícil de todo. Que tú como padre te sientas culpable de la decisión de tu hijo. Porque él ya era casi un adulto cuando empezó a consumir. ¿Y cómo se dio este salto de que su hijo saliera del mundo de las drogas? Pues llegó el punto donde él se cansó también. Y él me decía que no podía. Y yo le decía, sí puedes. Fue en una ocasión que me tocó vivir su abstinencia, le llaman, cuando dejan de consumir. Que le nombran la malilla. A la malía. Me tocó vivir una malía con él en mi casa, porque siempre las malías, él las vivía internado. Entonces una de las últimas malías que él pasó, las pasó en mi casa. Velándole el sueño. Empezó él a disvariar. Empezó a sacar basura del bote de basura que teníamos en su cuarto. Él empezó a sacar como si estuviera comiendo. O sea, a ese grado llegó ya su problema. Y en ese momento yo lo despierto y le digo, hey, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Y como que él mismo reaccionó en ese momento y dijo, a la madre, o sea, te vas a volver loco, le decía yo. Ya estaba muy, muy mal. Muy dañado. Okay. Y después de esa última vez que estuvo ahí en su casa, pasando el proceso de abstinencia, Recayó otra vez. Recayó. Volvió a recaer.
y volví a internarlo. O sea, él caía, yo lo internaba, salía, duraba meses, volvía a caer, lo volví a internar y fue una lucha de años estar peleándome con eso. ¿Hubo algún momento donde usted creía, ahora sí, ya la hizo, ya se recuperó y volvió a caer? Pues mira, yo no digo que ya la hizo, ¿no? Porque después de 2 años que él ya tiene limpio, yo no digo que él la hizo, yo nada más digo solo por hoy. Solo por hoy. Toma. Ese es la frase o el dicho que se usa ahí en el Así es. AA, ¿verdad? Así es, y todos los días vas a estarte peleando. A lo mejor durante toda tu vida, le digo, vas a estarte peleando con ese problema que tú traes de adicción. Entonces, yo nada más digo solo por hoy y gracias a Dios. Muy bien. Y le pedimos a Dios nomás que nos siga ayudando en esto, ¿no? ¿Qué tuvo que hacer usted para poder ofrecer un apoyo verdaderamente efectivo? Integrarme en los grupos, ir a las pláticas, informarme de la adicción en internet, en videos que yo veía en familias, que así como ustedes lo hacen, informarme nada más. Y aferrarme y informarme bien, o sea, en qué estaba yo sentado. Estaba sentado en una bomba, porque yo no sabía cómo hacerle, pues yo jamás he consumido una droga, jamás la he probado, jamás he andado en el medio de las drogas, entonces no sabía qué hacer, cómo le hago. Y por allá escuchaba que alguien tenía tantos años limpio, iba en los grupos y lo abordaba y le empezaba a preguntar cómo le hiciste, qué hiciste, qué has hecho para mantenerte sobrio. Informándome nada más. Ese proceso de estarle preguntando a los demás qué hiciste, cómo le hiciste, me imagino que es desde la desesperación. Así es, y cuando lo internaba y salía decía yo, esta va a ser la buena. Pero yo no estaba seguro si iba a ser o no, pero yo decía, no, en mi confianza de creer que esta era la buena, yo siempre decía, esta va a ser la buena. Y llegó el punto donde un día dije, yo creo que ya no se va a hacer, o sea. Pero al mismo tiempo había algo, no sé, era mi fe, ¿no? Porque también se lo pedía a Dios. También le rezongué. Se peleaba con Dios. Me peleaba con Dios, exigiéndole, no le sabía pedir, pues. Muchas veces, yo le decía, si realmente eres el que dice que eres, ayúdame, ¿qué hago? Dame una señal. Dime qué hago, qué tengo que hacer. Ponme una prueba. La voy a hacer, le decía, porque a mí si me decían, ve y pica esa piedra, voy y la pico. Era en mi misma desesperación que yo tenía de que cómo le hago para ayudar a mi hijo. Es algo bien difícil. Bien difícil. ¿Y sintió que recibió esa señal, esa respuesta que le pedía a Dios? Pues en esta última que lo interné, la última vez que lo interné, en ese lugar donde lo interné, el trato fue muy distinto a todos los lugares porque cada vez que yo lo internaba, yo buscaba creyendo que ese era el mejor. Digo, dentro de mis posibilidades, ¿no? Porque también en esto se invierte mucho, créeme. Que hasta la fecha estoy pagando todavía ese último internado después de 2 años. Yo sacaba de donde fuera y pedía de donde fuera para poder hacerlo. En esta última ocasión todavía estoy cubriendo gastos de ese último que gracias a Dios funcionó hasta ahorita, ¿no? Entonces, en ese último lugar donde estuvo, el trato fue distinto, la atención fue distinta. Y de ahí empezó a verse el cambio. Estando allí, él quiso seguir la escuela. Lo inscribí y de ahí salía a la escuela y regresaba. Y vi yo que funcionó el primer cuatrimestre. Se concluyó su internado y hizo un ambulatorio donde salía en las tardes, entraba y así fue. Y hasta ahorita, como está, ¿no? Ya tiene 2 años. Un proceso de medio camino que le llaman, ¿verdad? Ajá. Ya lo había hecho anteriormente en otro internado. Y sí se mantuvo un tiempo, pero luego volvió a recaer. Yo me daba cuenta que él recaía. Empezaba más o menos de esta manera, ¿no? Empezaba que un viernes se compraba un 6cito y se tomaba un 6 afuera de mi casa. Y él decía, es que el alcohol no es el problema, papá.
Pero el alcohol lo llevaba a la mota. El alcohol lo llevaba a frecuentar las amistades que él sabía, porque él sabía que lo iban a llevar a lo mismo. Y yo se lo decía. Hey, ya vas para donde mismo. No, es que tú no sabes. No, pues estoy viendo. Yo te estoy viendo que vas despacito, despacito, hasta que llegaba el punto donde volvía a recaer. Pero él volvía al mismo círculo de amistades que él sabía que no debía frecuentar, porque él no tenía el poder para decir no. Entonces yo le decía, si vuelves a frecuentar el mismo círculo que tú sabes que te va a llevar a consumir, ¿por qué lo haces? Porque no tenía voluntad propia, pues. Y ahí usted era muy consciente, yo creo, con la importancia de que incluso tomara alcohol, porque en realidad muchas familias a veces no entienden el problema y creen que, mientras tome alcohol todo bien. No pasa nada, así pasa, porque él no tiene voluntad, pues. Así es. Él no tiene voluntad para nada, ni para el cigarro, porque se formaba un cigarro y el cigarro le llamaba la atención de fumarse un gallo de mota porque él explotaba. Él decía y lo relajaba, ¿no? Entonces que el cigarro lo llevaba a la marihuana, el alcohol lo llevaba a la marihuana y lo demás pues se venía por ende, ¿no? Sí, existe un término que se llama memoria experiencial, que es que mi cerebro tiene memoria de esa liberación tan grande de dopamina y el solo hecho de consumir alcohol ya va a desencadenar y despertar esa memoria que está escondida atrás. Por eso es muy importante. Fíjate, inclusive hasta la música. Así es. Yo escuchaba las canciones. Ahorita en la actualidad esas canciones las escucho y a mí me causan malestar. Me pongo mal. Nomás el hecho de escucharlas. ¿Por qué? Porque eso me genera otra vez volver a vivir lo que yo viví cuando él escuchaba esa música, ¿verdad? Qué curioso. O sea, a mí me pasa, no sé si a los demás les pase, ¿no? A mí me pasa, me hace sentir mal cuando escucho esa música, porque eso me genera acordarme otra vez de lo que yo viví con mi hijo, cuando él escuchaba esa música y que yo se lo decía. Es que apártate de todo, le decía, tienes que hacer un corte, pero un corte parejo, amistades, música, todo lo que sepas que te va a llevar a eso. Pero él decía que no, pues. ¿Había algo que en algún momento estaba haciendo mal, que en lugar de ayudarlo estaba empeorando la situación? Pues como te digo, yo nunca lo vi así, pues. A lo mejor sí, porque se convierte esto en un vicio, ¿no? O en una... que él, por ejemplo, me pedía dinero. Y a pesar de que yo sabía que al dárselo iba a ir a consumir, pero uno entra en un miedo. ¿En un miedo a qué? Un miedo a que le pase algo. Entonces, por tal de que no le pase, prefiero que esté aquí en mi casa, porque uno se convierte a veces en partícipe de esto, en el sentido que uno mismo le da, inconscientemente o conscientemente. Porque tú sabes que al darle dinero, él va a ir a consumirlo. Pero si no le das, él va a ir a robar, o quizás va a ir a asaltar, o quizás va a ir a hacer algo. Entonces entra ese miedo. Entonces te sientes atrapado en que no sabes qué hacer. Llegó un momento donde, pues, que consuma mientras lo haga aquí en la casa, o que no ande en la calle. Sí llegó. Y yo sabía que no era la solución. Yo estaba perfectamente consciente que yo le estaba haciendo un daño. Sí. Pero a veces pierdes el miedo te consume y te gana. Y pierdes ese enfoque de que tú le des dinero y que sepas que va a ir a comprar, pero va a estar aquí en tu casa. Entonces, es un autoengaño. Que muchos padres, créeme, que a lo mejor cometen ese error, en darles, preferir que les des para que estén en la casa. Y que no se vayan. Me gustaría que nos pueda compartir cuál fue el momento más difícil, un momento donde usted haya sentido, ¿sabe qué? Ya no puedo más, ya no soporto esta situación, ya no puedo, no sé qué hacer. Pues fueron varios, pero uno fuerte fue cuando lo levantaron de afuera de mi privada. Porque esa vez él estaba medicado, porque nunca dejé de atenderlo con psiquiatra. O sea, siempre estuvo atendido. Entonces ahí le daban un medicamento que era controlado. Y esa ocasión le robó las pastillas a su mamá.
Y en ese tiempo él agarró por estar pintando las bardas. Y fuera de mi privada, él se puso a pintar y lo levantaron de ahí, al parecer la policía. Pero como traía pastillas, pensaban que tiraba droga. Y se lo llevaron al monte. Y no le dieron la llamada. Entonces por ahí él le dio el número a alguien y alguien me avisó a mí que habían levantado a mi hijo, una policía, y que lo llevaban al Cortijo. Pero no se lo llevaron al Cortijo. Entonces fui y me pegué un agarre en la policía, en la comandancia del Cortijo. No me lo querían entregar. Y me decían que no estaba. Porque pues, como todos sabemos que es un secreto a voces, las autoridades a veces están coludidas en esto. Y en muchos casos. Entonces, pues hice un desorden en la comandancia. Y así fue como lo logré que lo sacaran. Me lo entregaron todo golpeado. Esa ocasión me lo entregaron golpeado. Y alcancé a escuchar a un comandante que le dice a la señora, a la comandante que está ahí, que me lo entregaran porque se iban a embroncar si le pasaba algo al chamaco, porque le encontraron la receta en la bolsa. Traía la receta del medicamento. Y por eso fue que me lo entregaron. Y esa vez yo creo que fue algo bien crítico. Y fueron muchas, Te puedo platicar muchas historias. Como en una ocasión, no sé, fui y le pidió pastillas a alguien. No sé si era de la mafia o de los que tiran, no sé. Y lo amenazaron. Que si no entregaba el dinero a tal hora, lo iban a levantar. Me tocó ir a pagar eso. Usted fue y cubrió Yo fui y cubrí esa bronca con él. todo lo que hace un padre, ¿no? En este problema. Así es. Me robó en muchas ocasiones. Me robó dinero. Sustrajo cosas de mi casa para venderlas. Es que es algo, como te digo, es un huracán que está pasando en tu familia en esos momentos. Es un huracán, es una bomba, no sé cómo explicártelo. Es algo que te rebasa y no sabes qué hacer, o sea. Y desafortunadamente, fíjate que yo anduve investigando. No hay ninguna institución gubernamental ni estatal que te brinden la ayuda. Ráscate como puedas. Y así fue como le hice. Y como te digo, pues hasta la fecha sigo pagando todavía esa última cuenta que salió, que hasta ahorita, gracias a Dios, parece que es la victoria. Lo logramos. O lo logró él, porque en realidad el que lo tiene que lograr es él. Nosotros, como padres, somos las herramientas nada más para que ellos salgan adelante. Y como se lo digo a él, yo soy tu herramienta, que abúsame. Yo soy tu herramienta para poderte brindar el apoyo. Y en realidad el que tiene que salir de esto eres tú. Así como tomaste la decisión de hacerlo, tú vas a tomar la decisión de dejarlo el día que sea. Me imagino que el peso de cubrir a lo mejor ese último gasto no es nada comparado a verlo. No, nada, créeme que me río. Sí. Así te lo digo, o sea, pues no había cantidad que me dijeran que tenía que poner para yo decir sí, este es el bueno. Porque también hay mucho lucro en ese sentido. Muchos los lugares a veces lucran mucho con la desesperación, con el miedo de las familias. Entonces, eso me llevaba a que cada vez que yo lo internaba, tenía que buscar el mejor dentro de mis posibilidades. Así. Y así fue, o sea, año tras año, ir buscando lo mejor hasta que parece que lo logramos. Con el favor de Dios. Así, y él pues se integró en su escuela, se integró en su carrera, está a punto de titularse ahora en agosto. Y pues va muy bien en la escuela. Lo logró. Aparentemente ya ahorita lo logró. Ahí va. Y hasta vivo era porque comenta que salió con la receta aquí en la bolsa, ¿no? Sí. O sea, sabía lo que podía pasar. Y hay algo de lo que me queda bien claro. Que la gran mayoría de esos jóvenes que se meten en las adicciones, o a veces hasta adultos, son personas tan inteligentes, cabrón. Son muy inteligentes. Sí. No para lo que debieran, pero son muy inteligentes. Astutos. Concuerdo. Buenos para manipular. Es la especialidad de ellos, manipulación. Y uno cae.
por miedo, por lo que tú quieras, pero uno como padre cae. Lo único que se necesita es darle la vuelta a esas capacidades. Y primero que nada, la familia tiene que informarse y darse cuenta que tiene un enfermo en su casa. Mientras no la veas de esa manera. Otra, que no se avergüence de su hijo. Así no va. Porque a mí nunca me dio vergüenza, Nunca me dio vergüenza. Yo al contrario, como te dije, lo que yo hice fue apartarme un poco de mi familia. Entonces, yo ya mejor no asistía. O sea, para ir a escuchar que te estén criticando o te estén juzgando como papá. Pero nadie puede juzgar porque nadie sabe, pues, cómo lo traes. O sea, el único que sabe es el que carga con el problema, pues. Entonces, si yo iba a ir a esa reunión, a estar escuchando que me estén juzgando, pues mejor me aparto, decía yo, mejor no voy. Y eso fue lo que me apartó de mi familia. Me despegué mucho. No, y nadie está exento de vivir una situación como esa. No, porque ahorita, a estas alturas, créeme que las adicciones o las drogas no tienen nivel social, o sea, están desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. Y a veces están mucho más al alcance del nivel alto por las cuestiones económicas, que están más al alcance del dinero, de lo económico, entonces se les facilita mucho. Y ahorita créeme que en cualquier reunión que se hace de jóvenes, yo creo que el 90% de esas reuniones hay gente que consume drogas o que las lleva, y es donde empieza el problema. Porque ahí es donde los empiezan a conocer. Por sentirse encajados en el grupo, a veces toman la decisión de probar o cometen ese error, pues. Muy bien, pues llegamos a la parte en que nos cuenta, ya nos habló un poquito ahorita, pero ¿cómo está su hijo actualmente? Eso ¿Qué es de él? es otro. Se fue uno y vino otro. Totalmente distinto. Obviamente, ahorita él no se ha despegado totalmente de las adicciones, pero ahora para el lado positivo, ¿no? Una, porque él tuvo que estudiarla. O sea, él estudió la psicología. Me imagino que ahí encontró también él cuál era su problema, ¿no? Y cómo atacarlo, porque lo está estudiando. Y también pienso yo que se dio cuenta que su mala experiencia que vivió de los 7 años le va a servir para ayudar a personas que están en esta situación ahorita en la vida actual. Y pues con carrera, con estudio y haberlo vivido, pienso que va a ser alguien bien, o sea, alguien que va a ayudar a mucha gente, va a poder ayudar, pienso yo. Entonces su hijo siguió con la escuela. Siguió con la escuela. Fíjate que pues yo jamás me imaginé que él podía comprarse una moto, se la compró en estos 2 años. Se acaba de comprar su carro. O sea, va muy bien. Va muy bien. Hasta, pues en mi familia, vuelve la calma, vuelve la tranquilidad, como cuando lo internábamos. Mientras él estaba en la adicción, era un alboroto en mi casa. No había estabilidad, no había tranquilidad. A raíz de que lo interna, cada vez que yo lo internaba, en mi casa volvía una calma. Podía dormir. Y créeme que no dormía. Muchas noches pasé en vela toda la noche y a las 7 de la mañana yo tenía que levantarme para ir a trabajar. Dejar a los niños a la escuela e irme a trabajar. Y como te digo, yo iba, en mi mente iba en otro lugar. Pero yo tenía que hacer la vida cotidiana. Entonces ahorita te puedo decir que en mi casa volvió la paz, volvió la tranquilidad. Aquí el detalle que queda, al menos a mí, me quedó que yo sigo enfermo. Y me estoy aliviando. Yo ahora le digo a él, ahora tú tienes que tener paciencia conmigo. ¿Por qué? Porque queda esa psicosis, ¿no? De querer saber dónde está. Querer saber dónde anda. Entonces yo a veces pues mensajeo con él y le pregunto, ¿qué onda? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Y ahorita, después de 2 años, se ha calmado mucho, pero al principio era una psicosis mía de querer saber dónde estaba. Aunque yo sabía que estaba trabajando, aunque yo sabía dónde estaba, pues, pero queda esa enfermedad, esa psicosis. Los fines de semana que se llegaba el viernes, para mí era un sufrimiento. Porque a la torre ya es viernes
y es donde van y frecuentan, van y visitan los lugares donde ellos se meten, donde ellos van. Entonces era un nerviosismo que me entraba cada fin de semana. Todo eso ha ido cambiando, ¿no? Pero sí queda uno como padre, sí queda lastimado, enfermo, dañado. Surge la desconfianza de esto. Sí, o sea, como le digo yo a él, no sé cuántos años vayan a pasar para que yo vuelva a recobrar la confianza en ti. No sé. Sí, ahí entra la madurez que tiene que tener la persona que se ha recuperado. Así. De poder tener esa empatía también con el familiar. Porque pues, es muy difícil para ustedes. Y yo le digo, tenme paciencia nomás, le digo. No te desesperes, le digo. Va a cambiar. Tú con tus actitudes, tú vas a hacer que esto cambie. Tú vas a hacer que todo cambie, le digo. O, por ejemplo, platicar de esto, créeme que sigue siendo bien difícil. Me sirve el ir a los centros, hablarlo, platicarlo, me ayuda a mí, más que a los bueno, a ellos también, ¿no? Pero a mí como persona, a mí me ayuda a sacar esto, a sacar ese dolor que todavía existe ahí. Sí. Porque sí queda, o sea, no te voy a decir que es bien fácil hablarlo, no. Créeme que duele mucho todavía. Ay, todavía esa brasa todavía no se apaga totalmente, todavía queda esa brasita prendida ahí. Usted comentaba que cuando lo internaba venía la paz en su casa, ¿sí? Pero bueno, yo estaba seguro que ahí estaba. Yo me imagino, es muy doloroso tener un hijo en el centro de rehabilitación, pero duele más saber que anda en la calle, que lo van a matar. Exacto, que no sabes si te va a sonar. Sonaba el teléfono y yo en las horas de la noche me sonaba el teléfono y era unos nervios de querer contestarlo, voltear a verlo para ver de dónde era. Porque si no era la comandancia, era el hospital. Y sabías que en esto no termina bien, sabes que o termina en un hospital, o termina en la cárcel, o termina muerto. O sea, ese es el final que tienen las drogas. La mayor parte de las veces. No todo el tiempo tienen estos finales, como el que tuvo ahorita Lotso. No siempre existe este final. Ahora sí, como dicen, fue un final feliz, ¿no? Gracias a Dios, pero él tiene que seguir en esto, como le digo, no se tiene que desprender ni confiar. Tiene que vivir siempre apegado a esto. ¿Qué siente de ver a su hijo como está actualmente? Pues primero que nada, que yo no tenía la culpa. Eso me hace sentir tranquilo, ¿no? Que yo no tenía la culpa, el único culpable era él. Y pues me siento muy orgulloso porque a pesar de su adicción, yo todo el tiempo se lo he dicho, yo me siento orgulloso del simple hecho que seas mi hijo. ¿Así? Y ahorita, pues imagínate, a punto de titularse, a punto de que va a poder ayudar a mucha gente con esa carrera que él tiene y con esa experiencia que él vivió, con esa mala experiencia. Va a servir para ayudar a mucha gente. ¿Qué opina de este tipo de doctrinas donde dice ciérrele la puerta de la casa al hijo y deje? Yo jamás estuve de acuerdo, a pesar de que muchos me lo criticaban. Échalo a la calle, el morro te va a acabar. Y yo jamás estuve de acuerdo. Y esa fue una de las cosas que marcaron mi matrimonio, pues. Porque igual a veces mi esposa en su enojo, en su coraje, lo quería correr y yo no la dejaba. Entonces eso generaba una fricción con mi matrimonio, porque ella decía una cosa y yo decía otra. Entonces yo sabía que echarlo a la calle pues no iba a ser la solución. Para mí yo lo veía que iba a empeorar, porque yo me veía así, verlo como indigente en las calles, verlo abajo de un puente, verlo... Así me veía yo. O sea, cuando se hablaba de echarlo a la calle, yo veía eso. Entonces, para mí, pues imagínate, era un miedo, un terror, Usted ofrecía un amor incondicional, porque a pesar de que le robaba, lo dañaba, seguía ahí luchando. Como Dios se lo decía, soy tu padre. Y mientras yo exista, estamos en guerra. Así se lo declaré. A pesar de que yo te quiero, eres mi hijo, estamos en guerra. Y el día que esto acabe, va a terminar esa guerra. Y si no termina, a lo mejor termino yo primero que tú. Pero esto va a ser hasta la muerte, le dije. Se lo declaré a muerte así. Esta es una guerra a muerte. A ver quién aguanta paz. ¿Qué le puede decir a los familiares que tienen a un hijo ahorita en el camino de las drogas, de la adicción? Que se informen.
que se pongan a estudiar. Así, si lo quieres ver de esta manera. Estudien la adicción de su hijo. ¿Cómo? Hay muchos grupos. Hay grupos de AA, hay grupos de neuróticos anónimos, hay grupos juveniles. Ahorita hay muchos lugares donde se puede uno ir a informar, que se informen. Y que la única manera en que ellos se van a dar cuenta de la magnitud del problema que tienen es saber que tienen un problema en su casa y es una enfermedad, que tienen que ayudar a curarla. Y yo pienso yo que nosotros, los padres, somos el principal punto que debe tener de apoyo ese joven o ese adicto para que salga. Me gustaba mucho ahorita que decía aceptar que mi hijo es así, consume y que está en la adicción. Porque muchos padres de familia se aferran a no querer aceptar. O tratan de ocultarlo por la sociedad, ¿no? O sea, porque el que dirán, pues, o sea, imagínate tener un hijo adicto. O sea, sí es algo muy fuerte, o sea, no es cualquier cosa, pues. Y lo más complicado es eso, aceptar que tienes el hijo enfermo. Yo nunca lo llamé adicto, yo lo llamé enfermo. Yo tengo un hijo enfermo y lo estoy ayudando a aliviarse. Así lo manejé yo, o sea, y así lo vi siempre, ¿no? Porque yo lo entendí, pues, y créeme que fue bien difícil entenderlo. Y para poderlo entender me tuve que meter a esos grupos. A pesar de que yo no bebía, yo no fumaba, jamás había usado una droga. Como te digo, a veces yo estaba en esos grupos y yo me sentía como vacinica fuera del agua. O sea, decía yo, ¿qué onda? ¿Qué hago aquí? Hey, espérate, tu hijo, ese es el que te tiene aquí. Y eso me aferró a esos lugares. Y me aferró en el sentido de que pues yo investigaba, ¿no? Ya ves que en esos grupos pues alguien se sube y comparte. Y yo me ubicaba en mi hijo. Y él cuando se terminaba la reunión yo lo abordaba. Oye, quiero platicar contigo. Y ya le decía, pues yo tengo un hijo así, en estas condiciones. ¿Qué hago? Le digo, porque no sé qué hacer. Y ya pues lo escuchaba. Lo que yo decía y lo que yo creía que me servía, pues lo agarraba. Y lo que no, pues lo desechaba. Y eso pienso yo que fue lo que me ayudó a poder entender y a poder comunicarme con él, porque fue la única manera en que yo me pude comunicar con él, cuando yo ya supe de lo que él padecía. Qué bien. Así. A mí nunca me ha gustado la etiqueta adicto. También lo veo como un enfermo emocional, sobre todo, y la adicción es un producto de esas inestabilidades emocionales que pueden existir. Entonces, para una recuperación auténtica siempre hay que abordar todo el trasfondo de la adicción para llegar a tener estos resultados que actualmente su hijo pues ya lleva 2 años sin consumir. Y fíjate, él desde primaria hasta segundo de secundaria, él fue de los primeros lugares en excelencia en aprendizaje. Por eso te digo que son muy inteligentes, pues, pero a veces de tan inteligentes toman malas decisiones. Porque yo pienso que fue una mala decisión la que lo llevó a esto. Qué bien, José Luis. No, pues yo le agradezco esta experiencia que nos comparte porque es muy, muy importante. No sé si sabe de cuántas personas ahorita están pasando por este problema. Muchas que usted se enfrentó. Sé que muchas porque pues yo visito los centros ahí donde está mi hijo y visito otros que donde él estuvo. Y créeme que los veo llenos. Están llenos los lugares, a veces ya no hay ni cupo. Centro donde está su hijo, pero trabajando en el área de psicología. En el área de psicología. Ahí está. Y a punto de titularse, o sea, ya le quedan 2 meses para él concluir su carrera y a poder desempeñar su carrera ya con título. Es muy privilegiado, Alonso, de tenerlo como padre, de haberlo tenido ahí que no se rindió, siempre se mantuvo. De hecho, él me compartía en algún momento, mi papá es el único que nunca me dejó morir. Y siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Y es muy cansado, Créeme que es muy cansado, o sea, no tienes ni idea. Que a veces sí me cansé, muchas veces me cansé. Me caí y me levantaba otra vez. Y decía, esta va a ser la buena. Entonces, usted tiene que seguir atendiéndose para que esto funcione. Y sigue yendo a jugar, sigue yendo. Pues voy a los grupos con ellos allá a exponer, a
a exponerles la situación, ¿no? A platicarles la historia. Y eso a mí me ayuda a sanar. Porque cada vez que salgo de ahí, siento que me quito un costal de encima. Y siento que poco a poco voy a poder platicar mi historia sin que me gane este sentimiento. O quizás nunca lo logre, ¿no? Pero me gusta, pues, porque me hace sentir bien. Y más cuando me topo con alguien en la calle que me habla y me dice, oiga, señor, ¿le puedo dar un abrazo? ¿Quién eres? Es que usted dio unas pláticas en un centro donde yo estuve internado y usted me marcó mi vida, me dijo, y eso me ayudó a cambiar. Qué bonito. Y eso verás cómo te da gusto. Sí. Que no es nada mío esa persona porque ni la conozco, ¿no? Ni me acordé de dónde, pues. Pero me dio un montón de gusto saber que él, lo poquito que yo fui y platiqué, a él le sirvió. Entonces yo digo que sí funciona también ir a platicar tu experiencia y ayuda también, pues. No, usted y su hijo tienen un gran propósito en la vida. Por algo está sucediendo. Exacto. Lo que está pasando ahora. Pues después de todo lo que yo pasé o que me pasó a mí como persona, porque te digo, me dio el infarto, me operaron del corazón, me caí de una escalera, me quebré las 2 manos, tuve un accidente en mi carro, o sea, después de todo esto que he pasado y que digo, aquí estoy, pues yo creo que es algo tenemos que hacer, le digo a mi hijo, algo hay que hacer para ayudar, porque, pues no nomás porque sí estamos aquí. Entonces, si estamos aquí es por algo y hay que atacarlo. Le digo, entonces, si hacer esto, platicarlo y exponerlo, ayuda a 1 de 10, yo creo que es mucho para nosotros. Entonces, hay que seguir haciéndolo, le digo. Y es bien difícil cada vez que me dicen vas a ir a hablarlo, para mí. No es fácil, o sea, no sé cómo lo hago, pues, pero yo les digo, lo voy a hablar como yo lo sienta, les digo, como yo lo viví, o sea, así como lo estoy platicando es como yo lo viví. Pero qué bueno que lo haga tú. Y yo quiero invitarlo a que lo siga haciendo todas las veces que pueda, porque es una plática que edifica a los otros corazones que también están sufriendo con ese momento tan doloroso. Te voy a decir como me dijo una vez Paco, ¿no es Paco? Sí, Paco. Me dijo una vez cuando fui allá a su centro, me dice Paco, porque le dije yo que discúlpame por la forma en que lo hice, le dije. No, me dijo, si no hay nada que disculparme, lo hizo bien fregón, me dijo. A lo mejor algún día, le dije, lo voy a lograr hacer sin que esto llegue así. No, me dijo, ojalá y nunca llegue, me dijo, porque usted hasta el cholo más canijo que tengo aquí en el centro lo hizo llorar. Hasta lo movió, pues. Justo eso pensaba yo cuando lo estaba viendo, ojalá que así lo comparta siempre. Y me dice, ojalá ya 10 horas 7, y me dicen, porque eso mueve mucho a la gente aquí, ¿ves? Y les ayuda, ¿ves? Porque ellos se trasladan al daño que le están haciendo a su familia y no se han dado cuenta, y aquí vienen a darse cuenta de esta manera, ¿ves? Sí, claro. Por más crudo y más duro que sea, es mejor que se den cuenta así, ¿ves? Yo estoy seguro que Dios ha estado en sus vidas. Oye, nos cabe duda, respaldando, siempre nos enganchamos de él, o sea, a pesar de que a veces, como te lo digo, yo le reclamé, le enojé, mi enojo, en mi ira, pues yo le reclamaba y le decía, oye, ¿qué onda? Dime cómo, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? ¿Qué debo? Y me decía, algo tengo que pagar, estoy puesto. Como el día que me operaron del corazón, que entré a quirófano, yo me puse en las manos de Dios y le dije, pues mira, estoy contigo, lo único que te pido, que si eres justo no desampares a mi familia, le dije. Sobre todo, ya sabes a quién. No me lo desampares, le dije, porque eres el que ocupa más de ti que todos. Yo estoy puesto y si me tengo que ir ahorita, estoy puesto para irme. Y entré tranquilo en la operación y salió todo bien. Y aquí estamos. O sea, quiere decir que hay algo que hacer. Ahora nos dio la oportunidad para hacer algo, ¿no? ¿Y hace cuánto lo operaron usted? Ahora, este 27 de septiembre va a ser 5 años. 5 años. Pues hay algo que hacer, como dicen, ¿no? Sí, yo pienso que a lo mejor es esto. Seguir hablando esta historia con todos los jóvenes que están ahorita cayendo, porque créeme que cada vez crece más esto, o sea, lo veo y cada vez veo más, o sea, hay jóvenes hasta de 12 años, 13 años que están cayendo y desgraciadamente no hay lugares donde meter a esos jóvenes, porque las clínicas están prohibido que metan menores de edad. Pero pues nuestras instituciones no tienen la capacidad para hacerlo, no sé qué ocurra, ¿no? Pero
Yo me di mucho cuenta de eso, pues que cuando empezó el problema mío, créeme que yo me estoy informando e investigando, pero no hay nadie que te dé el apoyo. Y créeme que es dentro de todo el remolino que arma todo esto, también afecta económicamente. Porque sí se va gran parte de dinero en todo esto de las clínicas, centros, se gasta mucho dinero. Pero cuando uno está en esto y quiere, saca de donde sea. Muchísimas felicidades por este gran logro que está sucediendo en su vida, que está ocurriendo o ha ocurrido más bien. Yo estoy seguro que Dios los va a seguir usando a usted y a su hijo. Con el favor de Quizás unidos. mientras estemos en esto, mientras estemos vivos hay que estar en esto, le digo a mi hijo. ¿Hay algo que quiera agregar, que siente que es muy valioso compartirnos? Pues así yo, como parte fundamental en las adicciones, es que los padres se informen bien el problema que tienen sus hijos. ¿Cómo que se informen? Que acudan a lugares como AA, neuróticos, Al-Anon, o simplemente a los grupos que hay en las clínicas de rehabilitación o en los centros de rehabilitación. Hay pláticas también que se dan y pueden hacerlo, o sea, pueden ir a esas pláticas ellos. Es cuestión de acercarse a los lugares para que se informen y se den cuenta de la enfermedad que tiene su hijo. Es la única manera, y pienso yo que es la única manera que te va a ayudar a ti como familiar o como papá o mamá o familiar a entender y a poder comunicarte con él. A mí me ayudó a poder hablar con él, porque hasta antes de esto yo no podía tener una plática con él, yo no me podía sentar a hablar con él, porque había una rebeldía total ante su adicción, pues, o sea, eso me ayudó mucho a mí. Oiga, José Luis, hay veces que las familias como que no se quieren involucrar en el asunto, que van y lo internan y ahí lo dejan que se recupere porque el del problema es él. Es que Pero hay veces que el familiar también tiene que... todos somos el problema. Todos somos el problema. Desde el momento que hay una adicción, no es de él, es también de ustedes como familia, de todos. O sea, todos nos tenemos que involucrar. Hasta los hermanos. Porque es complicado. Por ejemplo, yo privé a mis hijos, yo los privé de muchas cosas. Que a lo mejor podíamos hacer un viaje a Valle de Quino. Los privaba de eso. ¿Por qué? Porque tenía que tener la cantidad de dinero para pagar la mensualidad o la semana del lugar donde estaba internado mi hijo. Se afectan todos ahí. Y se genera un cierto resentimiento a veces de los hermanos menores, donde mis hijos me llegaron a reclamar. Me llegaron a decir que yo por darle todo a él, a ellos los privé. Y eso duele mucho. Quedan también ellos en su proceso de seguir sanando, trabajando. La enfermedad es todos, pues todos nos enfermamos de esto. Entonces la única manera, yo pienso, de poder sobrellevar esas adicciones con la familia es que ellos también se involucren. ¿Cómo? Informándose. Para que entiendan la enfermedad del hijo, la única manera es estudiarlo. Pues le agradezco mucho. Ahí tienen la historia de José Luis y de su hijo Alonso. Si quieren escuchar la historia de su hijo, los invito a ver el primer capítulo, el capítulo de Cafeciados número 1. Esa es la historia de su hijo. El día de hoy está bien. Y le agradezco mucho, José Luis, que venga y se dé este tiempo de seguir compartiendo. Espero que compartan en muchísimos lugares más, en muchísimos centros, porque necesitamos más personas como usted que estén haciendo esta labor. A lo mejor en las escuelas, ¿por qué no? Porque a mí se me ha ocurrido. Ahorita, por ejemplo, en los jóvenes de las secundarias, de las preparatorias, que es donde inicia esto. A lo mejor yo pienso que las instituciones gubernamentales deberían de promover esto, pues, o sea, buscar la manera de hacer estos tipos de promociones para poder informarle a los jóvenes que apenas van a salir, que estén enterados del problema que se va a ocasionar si ellos llegan a probar alguna adicción, alguna droga. Así es, casi no hay personas involucradas en el tema de la prevención. Sí. Entonces sería muy interesante poder abordarlo. Así es. Muy bien, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias por tomarse el tiempo de escuchar.
Los invito a que se suscriban para poder seguir adquiriendo el contenido que se va a estar subiendo. Mi nombre es Jesús Robles y ahí en la página de Facebook también está la información de toda la consejería en adicciones de manera ambulatoria. También si necesitan información acerca de tratamientos de centros de rehabilitación, se pueden comunicar y con gusto los asesoramos para hacerlo de la manera correcta. ¿Hay algo que quiera agregar, despedirse? Pues que sigan echándole ganas los que estén en esto. Si tienen algún familiar adicto, pues no se canse. Pero todo. Que no se rindan, que no se rindan. No se rinda porque usted hasta con el cansancio siguió adelante, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, José Ríos.